Bienvenidos a Miradas. En esta oportunidad tenemos un panel de lujo para analizar un poco la realidad de El Salvador. En esta ocasión nos acompaña el doctor Álvaro Artiga, politólogo. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con todos los televidentes. También nos acompaña Ivonne Rivera, ella es también catedrática del Departamento de Comunicaciones y Cultura. Agradezco mucho la invitación, compartir aquí con los colegas y dar un poco más de insumos para entender qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Bien. Y también tenemos acá en este espacio el joven Armando Álvarez. Él es catedrático del Departamento de Economía. Armando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos escuchan. Bueno, estamos en la antesala, básicamente a escasos minutos, horas, para que asuma el nuevo gobierno de El Salvador. Primero, cómo lo deja el gobierno saliente, ¿verdad? Y ahora, bajo qué condiciones estaría asumiendo el presidente electo Nayib Bukele. Comenzamos, doctor. Bueno, a mí me gusta decir que estamos a punto de comenzar a vivir un escenario que es por primera vez, es un escenario inédito de un presidente que primero no tiene un partido en la estructura de gobierno y por lo tanto institucionalmente es un presidente débil. No quiere decir que la persona sea débil, eso debe estar claro, es que simplemente le hace falta un recurso institucional importante que es el partido político, lo cual no quiere decir que no vaya a poder hacer nada, pero digamos, el escenario es inédito en la medida en que no tiene control sobre todas las demás instituciones, que es lo que ha ocurrido por lo menos desde 1994, que cualquiera de los partidos que estuvo en el gobierno tenía piezas, digamos, en las otras instituciones, especialmente en las instituciones que sirven para controlar a los mismos funcionarios, digamos la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la PDDH, el Instituto de Acceso a la Información. Esto es un presidente, digamos, que se enfrenta ante un escenario institucional que lo tiene en contra, lo cual es positivo porque puede permitir que las instituciones por fin, siendo independientes del presidente, comiencen a operar. Entonces es un escenario inédito en ese sentido, no lo hemos tenido en todo el pasado y además ya con los nombramientos que conocemos también podemos decir que a nivel de gabinete ministerial es el primer gobierno que tiene más mujeres, ¿verdad? Lo cual también hay que señalarlo y eso también va haciendo que sea inédito, digamos, estamos ante una posibilidad de que hayan muchas innovaciones en materia de gobierno, lo primero que diría. Gracias, doctor. Ivonne, ¿qué lectura hace usted y sobre todo tomando este último elemento donde justo los que hemos conocido son nombramientos de mujeres en cargos bien importantes? Yo me lo tomaría como nuevo gobierno que entra, ¿verdad? Y como gobierno saliente, viendo el panorama en términos de comunicación. Ya creo que es una cuestión bien interesante. Sin embargo, creo que tenemos que estar alerta, ¿verdad? Siempre. En términos de comunicación es un gobierno novedoso, por decirlo de alguna manera, porque muchos gobiernos anteriores y muchos mandatarios han hecho su aparición en redes sociales, han querido acercarse a las audiencias. Sin embargo, no lo manejaban de la forma tan exitosa o aparentemente cercana y popular como lo maneja él, ¿verdad? Se manejaban como fuentes institucionales, se daba información, no se respondía y él ha creado al menos la percepción de que tiene un contacto más cercano con la ciudadanía o al menos las redes sociales o el público o el sector que consume Facebook. Entonces, en términos de comunicación, va a ser un gobierno bien interesante, ¿verdad? Por otro lado, con respecto a las mujeres, pues podríamos decir analíticamente que la apuesta, ¿verdad?, por ministras ha sido sumamente interesante. Sin embargo, habría que ver qué rol, ¿verdad?, poderoso de género y qué rol como postura política van a asumir estas mujeres, ¿verdad? O sea, yo no me quedaría solo con el número. Sí. Me gustaría ver el desempeño. Yo sí son nuevos tiempos, son nuevos momentos, pero usualmente el patrón determina que muchas veces la mujer solo es un número en política. Entonces yo quiero ver qué rol protagónico van a tener estas mujeres, qué decisiones van a tomar, si se las va a dejar tomar decisiones. Bueno, la ministra de Salud, hay muchas cosas que decidir en términos de salud sexual reproductiva, hay muchas cosas que decidir en términos de... Entonces ahí es donde se va a ver el rol, y yo me esperaría que fuera un rol mucho más protagónico y un rol más del ejercicio de el poder de la mujer en las decisiones del Estado y que nos afectan a todas.
Bien. Armando, en el tema económico, ¿cómo recibe este país el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que lo principal que hay que señalar es que lo recibe con un modelo económico agotado, que no es reciente que se ha agotado, un modelo económico que se implementa de los 90, llega el FMLN y lo continúa, en algunas cosas lo profundiza también, y también tiene un panorama que tuvo el último gobierno y que lo va a tener también, con una delicada situación fiscal. Y eso es importante porque sin una política monetaria, la política fiscal es la principal herramienta de un gobierno, y si la situación sigue tan delicada como ha estado, difícilmente va a poder llevar a cabo los distintos proyectos que ha señalado. Y por otro lado también hay como mucha incertidumbre porque hay como diferentes mensajes. Por ejemplo, en el Plan Cuscatlán se rescatan algunas ideas novedosas, de proyectos novedosos, de posibilidades de impuestos progresivos, por ejemplo, pero en los discursos que ha tenido en las apariciones públicas, el presidente electo parece que va encaminado a continuar con las políticas o el modelo que hemos tenido, que principalmente se le llama el libre mercado, pero es aquel que se guía por las ganancias de las grandes empresas. Muy bien, ese tema lo vamos a estar analizando más adelante, quizás para comenzar ya a hablar un poco más de cómo el nuevo gobierno llega al poder. Doctor Artiga, un poco pudiéramos explicarnos algunas premisas que nos permitan comprender el fenómeno Nayib, sobre todo porque viene de alguna manera a romper con el bipartidismo que había estado dominando en las elecciones pasadas. El 3 de febrero se da un fenómeno y es un poco eso lo que nos interesa analizar en esta mañana con usted, doctor. Vaya, mire, hay dos cosas que se pueden decir. Primero, que hay un descontento con los dos principales partidos, Arena y el FMLN, un descontento en la ciudadanía, que fue captado por las encuestas de la universidad y que yo creo que el presidente electo lo leyó, no digo los boletines, pero leyó el descontento. Y sobre ese descontento montó parte de su campaña presidencial. De hecho, él ya venía con las intenciones de ser presidente desde que estuvo en Nuevo Cuscatlán, pero estaba dentro de un partido. Más bien es cuando aparece ese descontento, cuando él empieza a tomar distancia del partido hasta que provoca su expulsión, ¿verdad? Y entonces asume un rol de víctima del sistema que le da resultados porque aparece como el que está recogiendo todo el descontento de la ciudadanía y que entonces el sistema lo quiere bloquear, etcétera, y eso le va aumentando la ola sobre la que va hasta que logra ganar las elecciones. Pero hay que tener, yo diría, claridad de que ese discurso de que se rompió el bipartidismo y esas cosas es falso, porque en el país no hemos tenido bipartidismo. ¿Ya? Lo que hemos tenido es un sistema multipartidista que pide que el partido del presidente, al no contar con mayorías legislativas, tenga que asociarse con un tercero. Arena lo hizo con el PCN y el FMLN lo hizo con Gana. Más bien es esa configuración multipartidista la que le plantea al presidente las dificultades para gobernar. No la imposibilidad, sino las dificultades. Porque, como lo dijo él aquí en la UCA, su partido es Nuevas Ideas, aunque él se inscribió con el partido Gana. Entonces, su partido, Nuevas Ideas, no tiene una bancada. Le toca negociar con Gana, que solo tiene 10 diputados. Le toca negociar o romper la disciplina partidista en Arena y el FMLN. Le toca negociar con el PCN. Entonces, digamos, los costos de transacción política para el presidente son mayores que los que ha tenido cualquier otro presidente. Por eso es que, antes decía yo, este es un presidente institucionalmente débil, cuyos, digamos, para poder tener éxito, tiene que pagar unos altos costos, no sabemos de qué manera los pagará, pero podría ser este presidente o cualquier otro, o sea, la persona es indistinta. El asunto es que la configuración multipartidista de nuestro sistema muestra que incluso esos dos partidos que supuestamente han sido derrotados, digamos, son los que tienen 60 diputados en la Asamblea Legislativa. Y eso no va a cambiar por lo menos hasta 2021, que si ellos después, por las cosas que hacen, como esto de estarse buscando amnistiar ellos mismos, por esas cosas les puede ir mal. Les puede ir mal si por sus procesos internos de
selección de dirigencias lo hacen tan mal que los militantes que les quedan se van saliendo, ¿verdad? No está determinado que ya estén desaparecidos, ¿no? Tienen fuerza. Ahora, el presidente tiene la ventaja, ¿no? La ventaja de contar con una opinión pública que hasta la fecha, en tanto no está ejerciendo el gobierno, sigue estando con él, ¿verdad? Pero ya veremos qué pasa en la medida que vaya pasando el tiempo y tenga que dar resultados con las restricciones económicas y fiscales que hay, ¿verdad? ¿Le va a servir solamente la comunicación política como recurso? Porque ese es un recurso que él tiene y lo usa bien. Pero entonces, el escenario es interesante desde el punto de vista académico, de estudio, pero es sumamente frágil desde el punto de vista político, ¿verdad? Esa, digamos, suerte que ha tenido el candidato y ahora presidente electo, eso se puede acabar, ¿verdad? Me imagino yo que él va a ir con mucha dosis de comunicación política para estar siempre a la iniciativa, que es lo que ha estado haciendo con este nombramiento por goteo de los funcionarios de primer nivel, porque faltan todos los viceministros, los presidentes de las autónomas, sí. Los directores territoriales digamos, de salud, de educación, el mismo director. O sea, ahorita no hay director del IS, faltan los presidentes de los bancos, Banco de Fomento, Banco Hipotecario, Banco Central de Reserva, ¿verdad? Falta ver quiénes son los que van a estar en CEPA, en ANDA, en CEL. Es decir, ya los puede tener, yo no lo sé, ¿verdad? Eso ya es otra historia, pero lo que quiero decir es que no todo va a ser comunicación, porque luego todos estos van a tener que dar resultados. Si no, bueno, ahí veremos qué pasa. El riesgo que tiene el país si fracasa la gestión de Bukele es entrar todavía en una mayor fragmentación política, porque no hay una alternativa que si fracasara, digamos, el proyecto de Bukele, digamos, recogiera todo el descontento. No lo hay. Arena y el FMLN no son alternativas a Nuevas Ideas y Bukele, ¿verdad? Entonces se puede generar un vacío político, y eso en un contexto de mucha violencia social, eso puede ser terrible para el país. Esperemos que no pase eso, pero bueno, es un escenario altamente probable. Sí. Ivonne, desde las comunicaciones, ¿cómo se entiende entonces el fenómeno Bukele? Sobre todo lo que decía el doctor, que bueno, llega a un proceso electoral, ¿verdad?, donde mucho descontento de la ciudadanía hacia las dos extremas que han estado gobernando, pero también cómo el manejo desde la comunicación política, desde los medios tradicionales, desde las redes sociales, se aprovechó o se benefició para precisamente llevar una campaña que permitiera jalar votos hacia el centro. Yo creo que más allá de campaña, siempre hemos visto campañas, pero es lo que tenía una estrategia, en la que utilizaba, tenía una columna vertebral, en la que tenía dispuestos distintos elementos, no solo de las redes sociales, sino que personas que lo respaldaban y que lo apoyaban, que sembraban determinadas tendencias de opinión, que contradecían las tendencias disidentes y que hacían viral la situación. Entonces, desde la comunicación, este es un presidente marca, así se posicionó como en un principio. Fijémonos en los detalles, los calcetines de colores, la gorra para atrás cuando era alcalde, la chamarrita, y él se posicionó como una marca. Posteriormente, lo que hemos venido viendo ya ha sido, o sea, ya lo ubicó, se identificó con un sector de la población, ¿verdad?, cultural, o sea, un determinado público, y posteriormente lo que fuimos viendo es, él ha tratado de compensar una cosa que existe en la sociedad. Primero, los jóvenes están desinteresados por la política. ¿Qué es lo que hace él? Mantenerlos entretenidos. A nosotros como generación, ¿verdad?, nos puede chocar el hecho de que esté tirando, o sea, porque yo me imagino las escenas de los coliseos, ¿verdad?, donde cuando se tira el pan y la gente lo recoge, pero los jóvenes están felices de que se invente cada vez una estrategia nueva para, para presentar a algún miembro del gabinete. Eso, unido a que él ha creado varias estrategias discursivas bien interesantes que están en los libros, ¿verdad?, no son nuevas, y una de ellas es simple y sencillamente ubicar un enemigo común, tal como decía el doctor, y eso creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? La gente decía los mismos de siempre, más de lo mismo. Talking points se llaman eso, ¿verdad? Ciertos elementos que en redes sociales se convierten como en hashtags o tendencias que a la gente le encanta repetir. Entonces, primero, tenemos a una persona que se ha posicionado como
como una marca que ha logrado captar el interés de un sector de la población que se siente representada por él, jugando con otros elementos que otros presidentes ya han jugado. El atractivo de él, que llama la atención a muchas mujeres, que se sienten apeladas, para un tipo de población. A mí no me apela, ¿verdad? Pero es otro tipo de población que él llama la actitud retadora, ¿verdad? Eso es una cosa que otras generaciones nos puede resultar discordante, ¿verdad? Pero a los jóvenes quizá les llama la atención. Entonces vemos, al joven no le interesa la política, es el único candidato que ha logrado acercarse a ellos, porque si veíamos a don Calleja, ¿verdad? O sea, él era, nosotros cuando hablábamos con los colegas periodistas y veíamos los tres candidatos, decíamos el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? O sea, porque el bueno era Nayib por la cercanía, el malo era don Hugo, pues porque tenía una visión de sus redes completamente institucional, era informativa y eso se agradece, ¿verdad? La postura informativa en sus redes sociales, cuando no hay más, cuando los periodistas la buscan, se agradece. Y el feo, pues, que era don Carly, ¿verdad? Que le hacían, ¿cómo se llama? Y don Carly, que era el menos popular de todos, a pesar de ser joven. Entonces creo que lo que tenemos es un panorama en el cual él está entreteniendo a los jóvenes, a las audiencias, pero como bien lo decían los colegas, se nos queda corto, ¿verdad? Usted piensa, yo leo cada una de las cosas que... Bueno, y siente postura, por favor. No o sea, si va a denunciar de evidencias, por favor, ¿verdad? Ya a nivel de súplica, porque no estamos viendo nada concreto, no estamos viendo análisis, solo vemos rasgarse las vestiduras, hablando de su comunicación política. Y uno piensa, bueno, ya cuando esté en el gobierno y los periodistas le hagan algún comentario, vengan otras personas y le digan, bueno, y esa información, ¿por qué sostiene eso en una conferencia de prensa? ¿Qué irá a contestar? ¿Verdad? Entonces a uno es bien difícil plantear cómo va a manejar lo entretenido que él es en redes sociales y cómo va a manejarlo ya frente a otro tipo de audiencias. Sí. Armando, ya el doctor un poco ha planteado el escenario político bajo el cual le va a tocar gobernar y por supuesto lo que señalaba Ivonne, ¿verdad? Cómo la comunicación política, ¿verdad? Le ha permitido a él de alguna manera posicionarse y tener como de alguna manera especie de adeptos que son los jóvenes, como ella señalaba. Ahora bien, pongamos los pies sobre la tierra y hablemos del tema real. Un gobierno sin los apoyos políticos y un gobierno sin recursos es inviable. ¿Cuál es un poco el panorama económico, sobre todo que el país es el que menos ha crecido en la región, ¿verdad? Estamos casi al 70% del endeudamiento del PIB, ¿verdad? Quisiera un poco tus reflexiones para poder comprender qué tanto le podemos pedir al nuevo gobierno que va a asumir o cuál es la realidad, ¿verdad? Para no dejarnos llevar por espejismos. Bueno, yo primero en relación a lo de popularidad, aquí me podrán corregir ustedes, pero yo creo que le quedan como 2 años para mantenerse con esta confrontación mientras se lleguen las elecciones de la Asamblea. Una vez teniendo eso, creo que la idea de la deuda nos permite ilustrar un poco las medidas que tienen que tomar o que tendrían que suceder para evitar que la deuda siga creciendo y que con eso se impida la política económica. Bueno, la deuda depende de 2 cosas. Depende del déficit fiscal, es decir, la relación entre lo que gastamos y los ingresos que tenemos, y depende del crecimiento económico. Entonces, en esas 2 áreas, hablando a nivel macroeconómico, por supuesto que hay otras preocupaciones, pero en esas 2 áreas, ¿qué tenemos? La postura del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice que es necesario un ajuste recientemente de 2% del PIB, es decir, que a través de ingresos o a través de gasto hay que hacer un ajuste de 2%. Ahora, el Fondo Monetario lo que le interesa es, digamos, cuadrar la parte fiscal, es decir, que no hay un problema creciente de deuda. Pero como país tenemos que interesarnos también en el desarrollo del país. Por tanto, si tenemos que elegir entre esas 2, uno pensaría que incrementar impuestos a través de impuestos progresivos, es decir, que paguen más los que tienen más, un discurso ya gastado, que precisamente no pasa en la Asamblea, o la otra opción es reducir gastos. Solo a nivel de crecimiento económico. Digamos que lo único que nos interesa es el crecimiento económico. Un artículo del mismo Fondo Monetario, que el mismo Fondo Monetario cita, señala que incrementos en los impuestos tienen menor daño al crecimiento económico que reducciones de gasto. Es decir, si solo nos interesa el crecimiento económico, nos quedamos con incrementos de impuestos. Otra vez tendremos que ir por los progresivos.
se ha dado como esta idea de que impuesto es mala palabra, por supuesto, porque la principal carga tributaria está sobre el IVA, que lo pagamos todos, pero eso no tiene por qué ser así. Hay diferentes opciones, por ejemplo, revisar las exoneraciones fiscales, impuesto al patrimonio, el sistema de pensiones también tiene que revisarse porque genera un agujero fiscal importante, etc. Ahora, una vez se tiene un mejor panorama fiscal, es necesario contemplar la parte del gasto público, en qué cambio tiene que dar, no solo un cambio a nivel cuantitativo del gasto público, sino cualitativo. Hemos tenido, por el mismo modelo económico, un Estado subsidiario, un Estado que no interviene en la economía. Nosotros podemos pasarnos preguntando el resto de la vida por qué no hay inversión privada en El Salvador, o podemos hacer inversión pública mientras viene la inversión privada. Si viene la inversión privada, bienvenida, pero no podemos quedarnos esperando a que suceda eso y en nombre de la inversión privada disminuir impuestos, en nombre de la inversión privada disminuir salarios, etc. Una vez tenemos eso, se mejoraría el crecimiento y eso controlaría un poco más la deuda pública y daría opciones también para otro tipo de gasto público. Ahora, el problema de todo esto, por supuesto, es que pasa por la Asamblea Legislativa. Entonces, la pregunta es si la popularidad de Bukele y el arrastre que logra hacer y las presiones que logra hacer sobre la Asamblea Legislativa le alcanza para lo que hemos estado hablando, para una reforma fiscal. Muy bien, Armando. Bueno, retomando un poco lo que tú decías, el Fondo Monetario Internacional está recomendando subir el IVA hasta un 14.5% y reducir el gasto público, ¿verdad? Pero eso no basta, como tú ya lo has señalado. Vamos a hacer un corte y luego retomamos estos elementos, ¿les parece? Por supuesto. ¿Será capaz este nuevo gobierno de generar movilizaciones, de generarse apoyos para cambiar o revertir las decisiones que se puedan tomar en la Asamblea Legislativa y que pudiesen bloquear las decisiones que él proponga o las iniciativas? Mire, eso es un poco difícil saberlo, ¿verdad? Porque en realidad yo no tengo suficiente información para saber si va a ser capaz o no va a ser capaz. Hay cosas que le pueden permitir a él. Él tiene a su favor en este momento un buen sector de la opinión pública, ¿verdad? Y él lo maneja bien y sabe utilizar el descontento con la Asamblea a su favor, ¿verdad? La gran pregunta es, un poco como decía Armando, es si eso le es suficiente, ¿verdad? Hay algunos diputados de distintos partidos que se le acercan, ¿verdad? Se ponen, digamos, cercanos al planteamiento del presidente. Y aunque lo dicen así, ¿verdad? De que si esto beneficia al país, entonces contarán con mi apoyo. Es casi el mismo discurso del presidente. ¿Por qué? Porque la sombra, digamos, de la elección de 2021 y la posibilidad que tienen los electores de marcar el rostro, indicar a las personas que se quieren y a las que no se quieren, eso pesa sobre los diputados, sí, ¿verdad? Y él está ya utilizando la estrategia de, fíjense bien quiénes son, ¿verdad? Anoten quiénes son, ¿verdad? Y ya eso le da miedo a los diputados, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que puede pasar es que él rompa la disciplina partidista. Por eso es que le decía, él puede llegar a tener éxito y lograr conformar una mayoría legislativa entre los diversos diputados. Todo depende de cuál sea la medida. Algunas medidas serán más fáciles que otras, por supuesto. Me imagino que en una de estas así, de que haya que aprobar un impuesto progresivo, ahí quizás esa cosa no pasa, pero a lo mejor tampoco él hace la iniciativa, ¿verdad? No sabemos ni quién va a ser el ministro de Hacienda o ministra. ¿Ya? Es decir, todavía no tenemos suficientes elementos como para poder decir él tendrá o no tendrá la capacidad, digamos. Él tiene dotes, ¿verdad? Empresariales, que le van a servir, por supuesto, ¿verdad? Pero la política no todo es pura iniciativa, ¿verdad? Hay intereses que se confrontan y ahí pues habrá que ver realmente a quién está representando. Fíjense, hay cosas que ocurren, digamos, acabo de estar escuchando en esta semana a funcionarios del actual gobierno todavía, ¿verdad? Del FMLN, que citan al Fondo Monetario Internacional como diciendo, vaya, si lo dice el Fondo Monetario Internacional respecto a nuestra gestión, imagínense, ¿y quiénes citaban antes al Fondo Monetario Internacional? ¿Verdad? Si no era Arena. O sea, están citando a las mismas fuentes que citaba Arena, pero lo hacen como con orgullo.
¿verdad? Entonces, cosas que uno no se imagina pasan. Entonces, también con Bukele pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Para mí esto es del típico cuento así oriental, ¿verdad? Que cada noche de las 1000 que tenemos por delante tendremos que ir viendo un nuevo cuento, a ver qué pasa. Desde la comunicación, Ivonne, ¿será posible, dadas las condiciones que ha planteado el doctor, que a nivel de, por ejemplo, redes sociales, que es lo que más ha utilizado para proyectarse, se pueda lograr una movilización ya en situ, digo, cuando se pueda dar un rechazo a una de las iniciativas de la Asamblea? ¿O qué análisis hace usted, sobre todo a partir de la experiencia que usted tuvo en analizar la campaña electoral? Mire, la verdad es que no sé si se le pueden dar a él esa dote, ¿verdad? De sacar a la gente y sacarlos de las compus y llegar y manifestarse. Porque hay que considerar también el tipo de activismo que hace la gente ahora, ¿verdad? Es decir, en varios trabajos de graduación, que en 2 sobre todo, que he asesorado, se analizó el movimiento de 532, ¿verdad? No, sí. Y otro era ya los movimientos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en otros contextos y en otros países hay un sustrato y hay un tejido en el que los jóvenes están organizados y participan, ¿verdad? Aquí en esos trabajos de graduación de maestría lo que se observaba era que el movimiento se diluye. No sé si existirá tejido social para que ciudadanamente hablando el joven llegue, siente postura y se levante, ¿verdad? Y diga, mire, no estamos de acuerdo, o los seguidores de él. Existió el caso aquel del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, en el que el ahora presidente hizo una denuncia, vinieron los emisarios, como se les llama, y se fueron allá al Tribunal Supremo Electoral. Y hay registros, hay notas de eso. Son pocas, pero hay notas en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo que veo es que si vemos, ¿verdad? Míticamente hablando, así como él maneja la narrativa, el que va a la cabeza siempre es el líder. Pero en este caso el líder se queda en su casa, ¿verdad? Y solo tuitea, entonces tuitea y se moviliza una cantidad de gente. También hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en las redes sociales, ahorita estamos en esos tiempos en los que no sabemos qué creer y hay que contrastar lo que se observa. El hecho de que se manejó, de que casi no había podido convocar a una gran cantidad de gente para que defendiera el voto. Vimos fotos por WhatsApp, vimos fotos por redes sociales, vimos fotos por Twitter, vimos fotos por Facebook, pero a la larga a uno le queda la duda, bueno, ¿y entonces? ¿Verdad? Convocó gente que lo defendiera, porque a mí no me quedó claro, o sea, ¿qué pasó literalmente? Llegó bastante gente a defenderlo, como los otros candidatos también llamaban, ¿verdad? Entonces creo que estamos frente a la construcción de un fenómeno mediático, que sí, las redes sociales van a ser un canal, pero hay que prestar atención a lo que sale en otros medios. Yo creo que ahorita estamos en un momento específico en el que tenemos que monitorear. O sea, yo sé que a la gente no le gusta, ¿verdad? Estar monitoreando porque solo le gusta leer titulares, ¿verdad? Con el titular se queda y tira la piedra. Ahorita, o sea, solo con una información reaccionan y la reacción es casi visceral. Entonces, la gente no está poniendo entre paréntesis lo que mira, sino que solo reacciona, y lo peor es que le dan clases a uno. Bueno, al doctor, a usted ya le dieron clases, doctor, en un debate a todos los catedráticos de la UCA. Pero creo que ahorita estamos en un momento en el cual, porque imagínense, usted decide, voy a ir a apoyar y voy a me apoyo en aquellas masas enardecidas, pues no sé si las redes sociales sean capaces de hacer eso. Se vuelquen a donde él llame o convoque, porque lo que ha convocado él ha sido el de Goku, ¿verdad? O sea, que puso, no me pregunte los muñecos, no me los puedo, pero cuando él proyectó en el último episodio de Pokémon, creo que, no me acuerdo, bueno, en fin, ahí sí convocó y llegó toda la gente, pero en otras cosas no ha sido tan masiva la convocatoria. Entonces yo creo que las redes sociales, ni por sí mismas, son capaces de eso, no lo creo todavía. A través de los medios de comunicación hemos conocido muchos casos de corrupción que ha permeado, pues, a los distintos gobiernos de turno. Planteo esto porque es importante que nos pudieses reflexionar sobre, por ejemplo, el presidente electo ha anunciado muchos megaproyectos que requieren una inversión millonaria. Tenemos el proyecto El Chaparral, que inició con el periodo de Antonio Saca, ¿verdad? Que está valorado en que debería costar
198 millones de dólares y va a costar casi un promedio de $400. Eso es exagerado, casi se ha duplicado la cantidad y no se ha terminado. Nayib ha anunciado megaproyectos grandes. Se tiene que construir, por ejemplo, el bypass allá en San Miguel, para poner un ejemplo. ¿Pueden ser los asocios público-privados una ventana de oportunidad o una amenaza para concretar estas obras millonarias de las que nos ha hablado el presidente en su campaña? Bueno, la parte de corrupción creo que juega también un papel importante a nivel ideológico. La corrupción, por supuesto, que hace daño al país, por supuesto que debilita la imagen de lo público, pero aún con el gobierno, digamos, con un gobierno plenamente transparente, con las finanzas públicas como están, con la capacidad del Estado como está, sería poco lo que se podría modificar. Lo que trato de decir es que no solo se trata de un buen manejo de lo que ya se tiene, sino también una transformación de lo que ya se tiene. Y por ese lado también es importante en relación a las obras. Es importante porque unas obras sin planificación, sin un plan más grande, sin que se conecte, por qué se quiere hacer un aeropuerto, qué ventajas trae, con qué otra política se conecta, o por qué se quiere poner un tren, o cualquier otra política que se nos ocurra, si no se justifica en relación a las demás políticas económicas, estaría desarticulado y caeríamos en lo que hemos tenido, es decir, en diferente infraestructura, muchas veces sin utilizar. Entonces, por ese lado, creo que es importante dar ese paso de planificar, y no solo planificar en el corto plazo, algo que otra vez hay mucha incertidumbre con respecto a qué va a suceder. Entonces, esta posibilidad de planificar podría dar un panorama más amplio en relación a tomar esas decisiones. Luego, lo de los asocios públicos privados. Bueno, los asocios públicos privados fueron muy debatidos cuando se aprobaron. Hubo presión de parte de Estados Unidos para el Comilenio para que se aprobara. Por el momento entiendo que no se han efectuado. Esa es una forma, los asocios públicos privados, es una forma de financiar proyectos justamente cuando el Estado no tiene capacidad de hacerlo, pero compromete también la capacidad futura de los proyectos. Por ejemplo, en la construcción de alguna carretera podría implicar que cierto reconocimiento económico vaya para los privados. Con un Estado débil, sin capacidad de financiar los proyectos, es visto como una alternativa. Pero una vez más, si nosotros logramos ordenar nuestras finanzas públicas a través de ingresos, principalmente, se abre la oportunidad de que el Estado pueda invertir en esos proyectos y que el excedente que se obtenga de esos proyectos quede en el Estado y no repitamos esa caída en un problema de fiscal, un problema de liquidez. Por el contrario, que se pueden reinvertir. Salud, educación, proyectos, etc. Pero eso viene a largo plazo, es decir, la gente lo que quiere ver es obras casi que mañana las juramentan y ya pasado mañana quiere ver obras concretas. Realmente, pensando ya bajo ese escenario y que no hay fondos y estamos sumamente endeudados, ¿de dónde va a echar mano el presidente para ejecutar todas esas promesas de campaña? Sí, siendo realista. En el corto plazo, digamos, en el corto plazo uno podría pensar en ese tipo de medidas. Pero una vez más, como mencionaba, la necesidad de planificar el país más allá de este año. Me imagino que electoralmente uno no está pensando en un país de aquí a 5 o 10 años, pero si queremos un modelo de desarrollo diferente, creo que es justamente lo que tenemos que exigir. Otra medida importante que no se tiene que descartar es el endeudamiento. Con nuestras finanzas públicas delicadas, entra en tela de juicio. Pero importantes economistas, Epsidomar, por ejemplo, señalan que si el endeudamiento genera crecimiento, la deuda en relación al Producto Interno Bruto, que es la que usualmente se mide, puede disminuir en lugar de aumentar. Es decir, sí hay posibilidad, si se genera ese tipo de deuda que nos permita también crecer más, sí hay posibilidad de que el Estado lo realice. Pero, otra vez, con una planificación que tome los diferentes sectores. Un detallito más, por ejemplo. Si esa deuda pública que se adquiere se utiliza para adquirir bienes del exterior, bienes importados, entonces eso no dinamiza la economía. Pero si se dinamiza el mercado interno, a través de, no sé, una inversión que vaya dirigido a aquellos bienes que se consumen a través de las remesas, eso dinamiza el mercado interno y eso sí genera crecimiento. Entonces, otra vez, es necesario planificar qué tipo de inversión queremos y no necesariamente tiene que ser la infraestructura, es como la más común, pero también podemos hablar de empresas públicas en sectores claves de la economía.
Bueno, ya casi se nos agota el tiempo, doctor, ya para ir cerrando un poco, entonces, nos avecinamos a una tercera fuerza política con el partido que está constituyendo Nayib Bukele. ¿Qué pasará con Arena y el FMLN, que son los que tienen el dominio de la Asamblea Legislativa, pero que salieron perdedores en esta contienda electoral? Un poco para conocer, ir cerrando ya este espacio desde la ciencia política, cómo ve el país y a qué escenario estamos entrando. Mire, yo como, de nuevo, no tengo información ni la capacidad de ver el futuro, es bien difícil responderle. No, lo digo en serio, porque hay muchos que hablan así, ¿verdad? Y dicen que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, ¿verdad? Y se revisten de un ropaje de que son académicos, que son analistas políticos, para hablar del futuro. Yo prefiero decir que el futuro está abierto, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Ahora, para que pasen las cosas, tiene que intervenir la acción de los seres humanos. No va a ser por el abracadabra, ¿verdad?, que ocurran las cosas. Y lo que yo he hecho extraño, lo que echo de menos en el país, lo dije hace ratito, es que no tenemos una alternativa ante un probable fracaso. Si fracasa, pues, el proyecto de Bukele, no hay una alternativa. Entonces, para mí, que quienes realmente estén interesados en que el país mejore, deberíamos tomar el gobierno de Bukele como un paréntesis para preparar condiciones organizacionales mejores para hacernos cargo de este asunto. Yo así lo veo. Ivonne, ustedes de las comunicaciones y sobre todo si queremos tener una sociedad crítica, analítica, hacia dónde hay que apuntalar, hacia dónde hay que volver la mirada y sobre todo no estar ahí, como dice usted, retuiteando y sin ni siquiera saber qué es lo que estamos retuiteando. Buscar fuentes, es decir, en primer lugar, uno de los principales elementos que nosotros tenemos cuando nos desinformamos es buscar las fuentes que no son las correctas y también evaluar las fuentes de acuerdo a lo que son, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, medios de comunicación, ya conocemos el panorama mediático y el panorama ideológico de los medios de comunicación en este país y tomarlo por lo que respaldan. En segundo lugar, dotarnos de información sobre las instituciones, ¿verdad? Es decir, seguir a los ministerios, seguir a los funcionarios, ese sería otro. Y otra cosa, otro contrapeso informativo que podemos hacer nosotros para no caer en la trampa, es seguir o académicos o expertos con credenciales, no cabezas hablantes, ¿verdad?, que solo se dedican a vociferar. Entonces yo creo que frente a un panorama en el cual estamos hablando de verdades a medias, de que sí, esto pasa porque yo lo digo, ¿verdad?, o porque así lo quiero hacer parecer, creo que es un momento en el que tenemos más que nunca contrastar la información, filtrar nuestras fuentes, ¿verdad?, elegirlas mejor y finalmente tratar de crear nuestro punto de vista. ¿Me ofrecen datos o solo me dan discurso? Entonces creo que ese puede ser uno de los elementos que nos ayuden a conocer a los funcionarios y a las políticas y a evaluar las políticas de una mejor manera. Armando, ya para ir cerrando. Yo finalmente una invitación a reflexionar. Yo mencionaba en una opinión recientemente que el descontento con los partidos detrás tiene un modelo de desarrollo, es decir, bueno, recientemente el artículo publicado por un periódico digital de Funes, a mí lo que compró Funes o dejó de comprar no es lo que me molesta es que puede estar vinculado con dinero público. A mí no me interesa, no me molesta que las AFP se hayan hecho millonarias con el dinero de nuestras pensiones, lo que me molesta es las pensiones malas que vamos a tener. Entonces, no se trata únicamente ese descontento por sí mismo, sino que va detrás nuestra calidad de vida, lo que la gente está emigrando, la inseguridad que vivimos. Entonces, si no se hacen propuestas de política económica, política pública, que puedan movernos a un camino diferente, entonces por supuesto que hay que criticar a lo que viene a futuro y, como han mencionado, preparar nuevas ideas, sonó como a publicidad, pero preparar nuevos caminos para que podamos movernos a un país diferente. Bueno, gracias doctor por habernos acompañado. Ivonne, gracias, muchas gracias. A todos aquí. Armando, gracias. Bueno, en Miradas continuamos con más y gracias por habernos acompañado.